Buen día, somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México del campus Costa Grande, que se encuentra en Zihuatanejo. Somos estudiantes del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Nos encontramos en esta ocasión en el laboratorio del Departamento de Metal Mecánica para realizar una prueba por el torno. Bueno, a continuación yo les voy a platicar un poco de esta herramienta llamada torno. Esta se creó desde inicios de la revolución industrial y su fin es crear piezas geométricas de revolución. La pieza se trabaja colocándola dentro de un mandril y esta es la que va a hacer todo el movimiento. Las partes que lo conforman, las más básicas, es nuestro freno de emergencia, nuestro botón de arranque. Este botón nos hace que cambiemos el sentido del giro del mandril. Esto de aquí nos indica el número de revoluciones en el cual trabaja el mandril. Esta palanca que tenemos aquí nos cambia el tipo de herramienta con el que vamos a trabajar. Aquí está seleccionado el mandril y aquí lo podemos cambiar para si queremos trabajar con la fresadora. Esta palanca de aquí nos indica también trabajar del mandril a la fresadora, y esta palanca de aquí nos indica el sentido en el que gira el tornillo sin fin. Y esto aquí lo que podemos ver es el carro longitudinal, que nos da este tipo de movimiento, y el carro de sección transversal para poder mover su brazo. Ya para usar como tal la fresadora tenemos esta palanca, la cual nos ayuda con la profundidad. Se gira esa palanca para trabajar un poco más rápido. Ya si se gusta algo más de precisión, se aprieta este seguro hasta el fondo y se trabaja con esta rueda para dar un giro más lento y preciso. Ya cuando se finaliza el trabajo, se regresa, se quita el seguro y con cuidado se pone la fresa a su presión. Como parte final tenemos este cable auxiliar que nos sirve para poder colocar aquí un contrapunto, que es para trabajar con piezas más largas, o para poner un pequeño mandril más chiquito para trabajar contralado directamente en el frontado de la pieza. Al ser esta la primera pieza que vamos a trabajar en un torno, haremos una pieza del ajedrez, la torre para ser más específico. Es una pieza quizá un tanto minimalista, pero se puede trabajar bien con ella usando las operaciones del torno y de la fresadora. Para elaborar esta pieza usaremos dos procesos básicos de la máquina de tipo binomio que tenemos aquí en el video. La primera será la de tipo de torno. Esta es la herramienta que se ve de tipo horizontal. Y también usaremos la fresadora, que es la herramienta vertical que se encuentra en la misma máquina. Para trabajar en el torno, siempre es necesario empezar colocando el material que se vaya a utilizar en el mandril del torno. Seguido de esto, encenderemos la máquina y la ajustaremos a los caballos de fuerza que vayamos a necesitar. Esto lo calculamos dependiendo de qué material sea el que vayamos a usar en la práctica. En este caso vamos a utilizar aluminio, un metal un poco blando, por llamarlo de alguna forma simple, pero fácil de trabajar, así que no es necesaria mucha potencia. Después de poner a trabajar el torno, vamos a seleccionar el buril con el que vamos a trabajar la pieza. Los buriles son las herramientas de corte que vamos a usar para trabajar con diferentes tipos de materiales. El material del que está hecho el buril dependerá del material con el que estemos trabajando, ya que para que se pueda cortar el material tenemos que usar un buril hecho de una aleación más dura para que no termine rompiéndose. En este caso, estamos utilizando aluminio como material principal de la pieza, así que con un buril de acero rápido basta para hacer esta operación. Es importante tener en cuenta un par de puntos al estar trabajando en la pieza. La primera es que el torno es una máquina que hace girar la pieza a grandes velocidades, y al estarla cortando con otra pieza de acero, la fricción genera calor, y este a la vez genera deformaciones, así que para evitar esto tenemos que constantemente engrasar la pieza. Para empezar a trabajar en la pieza, primero nos tenemos que enfocar en el diámetro mayor de la misma y rebajar toda la sección que vayamos a necesitar a esa medida. Después de eso, basándonos en el dibujo previo que se debe hacer antes de trabajar con cualquier pieza, vemos a qué distancia del diámetro mayor se hace un cambio del mismo.
En nuestro caso, el diámetro mayor era el de la base de la torre, y de ahí le seguía un corte en ángulo. Este se pudo hacer girando el revólver en el que se encuentra sujeto el buril, los grados que indicará la pieza. Esto último es una operación sencilla, que se puede lograr aflojando un par de tornillos de cabeza hexagonal que se encuentran en la base del revólver, y girándolo, apoyándonos de unas marcas que se encuentran igualmente en la base. Ya que tenemos el revólver con la inclinación que necesitamos, vamos a necesitar primero ir rebajando toda la parte que va a llevar un ángulo. Una vez que tenemos la pieza con el ángulo que queríamos, vamos a seguir con las siguientes partes de la pieza, que son un pequeño separador entre el ángulo de la pieza y la cabeza de la torre, y finalmente la cabeza. En estos últimos, el proceso fue el mismo que el de la base de la torre, solo tuvimos que rebajar ambos diámetros a la medida que marcaba el dibujo, pero al terminar notamos que teníamos un excedente un poco grande, como para quitarlo poco a poco con una operación de refrontado. Así que utilizamos una cegueta de arco para apresurar un poco el proceso apoyándonos del mismo torno. Después de esto, ya se puede ver la pieza como una silueta de lo que es la torre, pero aún tiene un acabado muy rústico, producto del mismo trabajo en el torno. Pero este se quitó con múltiples papeles abrasivos, empezando con uno de un grano grueso, lo que por lo general llamamos lija de plomero, y fuimos subiendo gradualmente a granos más delgados hasta llegar al papel abrasivo número 1000. Por último, al menos en el torno, vamos a hacer la perforación en la cabeza de la torre. Para esta operación utilizamos el carro auxiliar en el que se coloca una cabeza de taladro y una broca de la misma medida del orificio que necesitamos en la cabeza. Después de acabar las operaciones en el torno, procedimos a usar la fresadora para hacer los clásicos cortes que tiene una torre en la cabeza de la pieza. Y finalmente, después de unas horas de arduo trabajo en el torno y la fresadora, conseguimos nuestra pieza, una torre de ajedrez impecable, con un buen acabado y sin ningún accidente.